Curación milagrosa. Desde el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí, queridos hermanos y hermanas, ese relato de la curación milagrosa, en donde hay unos signos llenos de mucho simbolismo de aquella época, pero también que son elementos naturales que tienen trascendencia. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando se habla del barro, no solo se hace eco al poder creativo de Dios, sino también al poder curativo en la persona de Jesús, con unos efectos medicinales que posee para el ciego de nacimiento. No sabemos por qué el Señor escogió este método específico. Las explicaciones, se pueden dar muchas explicaciones al respecto. Por ejemplo, que lo hizo para grabar en el hombre la idea de que el poder de la curación venía de Jesús. Pero se pregunta uno, ¿no hubiese bastado la palabra de Jesús? Las palabras de Jesús tienen autoridad y poder. O también otro ejemplo de por qué lo hizo Jesús utilizando este método es para utilizar las cualidades salubres de la saliva o del barro, propios de la época como elementos medicinales de la época. O más aún, o para hacer todavía más ciego a este hombre, de forma que pudiera valorar más hondamente la curación. Porque miren lo que hace Jesús. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, le untó el lodo en los ojos. Claro. Entonces podemos ver aquí que se hizo más ciego a este hombre, de forma que pudiera valorar más hondamente la curación. O para simbolizar el hecho de que el hombre había sido hecho del polvo de la tierra. Por eso les decía yo al principio, del poder creativo de Dios, también se habla del poder curativo de Dios en la persona de Jesús. Hubiese bastado una palabra del Señor para que con esa palabra de autoridad se curara toda enfermedad, pero también Jesús tocaba esos elementos propios de la época, y también cuando le dice a este ciego de nacimiento: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Desde ahí tendríamos que analizar que esta curación se realizó en sábado y no estaba permitido realizar curaciones rituales con barro para sanaciones muy rutinarias durante la semana, con excepción de extrema gravedad para la vida del individuo. Sin embargo, allí estaba, próximo al templo, cansado y angustiado por una vida sin colores, con una vida mísera y con muchas preguntas sin respuestas. Es visto por Jesús. El ciego es visto por Jesús. Los demás lo ven ciego, pero no hacen nada. Este hombre ciego es visto por Jesús, y a partir de entonces ya nada volverá a ser igual. Quien no puede ver es visto por la luz del mundo, por quien todo lo ve. Miren, hermanos, Jesús utiliza la saliva como un elemento curativo, con un signo curativo. En varios relatos se manifiesta su uso como una herramienta habitual del trabajo, con un simbolismo particular, en el que en esa combinación de los elementos naturales de la saliva y la tierra hace del lodo para significar el arte de crear, más aún de recrear, como al mismo tiempo el arte de curar. El Señor cura, restaura y libera en la persona de Jesús. El arte de curar es un paradigma en este mundo científico, ya que la curación no encaja en el engranaje técnico-científico, pero se puede proyectar la técnica de la curación como una herramienta habitual de trabajo. Lo expresaba José Alberto Mainetti cuando habla sobre su compendio bioético, y él dice que esta curación es una herramienta habitual de trabajo de Jesús, ya que como técnica es ministrado desde la enseñanza, la práctica y la experiencia.
Desde allí tenemos que mirar cómo el Señor utiliza estos métodos, Jesús utiliza, nuestro Señor utiliza esos métodos como una herramienta habitual del trabajo, aparte de su palabra de autoridad, utiliza los elementos significativos de la época por un simbolismo cargado de un simbolismo extraordinario para la curación de los enfermos. En este caso se ha utilizado la saliva, la tierra creando el lodo, y para dar a entender que Él es la luz del mundo y que solamente quien no está en Él está en las tinieblas, pero además sana físicamente a través de estos elementos naturales para darle un sentido de trascendencia y de eternidad.